Bueno, Ricardo, esa es precisamente la pregunta que hoy lanzamos en contexto. ¿Existe la discriminación laboral? Yo creo que nuestro experto, nuestro invitado nos va a decir que sí, en varias áreas, y precisamente para abordar el tema de la discriminación en el trabajo, esta mañana nosotros hemos invitado al señor Estuardo Castellanos, es abogado y también dirige el Instituto para el Estudio del Derecho del Estado. Muchísimas gracias, Estuardo, por estar con nosotros esta mañana. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de hablar de este tema tan importante y tan interesante. Yo creo que sí es muy importante y como se mencionó hace unos minutos, es algo que quizá uno no percibe o de lo cual no nos damos cuenta o volteamos la cara, ¿verdad? Porque sí, en algunos lugares se sabe que existe la discriminación, pero muchas personas prefieren ignorarlo por temor a represalia quizá de la empresa donde laboran, temor a perder su trabajo, etcétera. Entonces, el tema yo sé que es muy amplio y esta mañana quisiera que nos enfocáramos a las 4 razones principales que tú me mencionabas que existen de discriminación laboral. ¿De qué estamos hablando nosotros? Bien, hay que recordar que el tema de la discriminación es parte de una forma de pensar, o sea, la persona piensa que alguien es inferior y por ese motivo lo discrimina. En ese sentido, hay un estudio que se hizo hace 2 años donde se detectó que en Guatemala las 4 razones principales de discriminación sería por la edad, se discrimina grandemente, por el tema de género, hombres, mujeres, eso es una discriminación que existe, el tema también de etnia, ¿verdad? Se discrimina a los indígenas con relación a los ladinos, y por último se discrimina también por un tema de preferencias sexuales, ¿verdad? Son los 4 temas, aunque existen muchos otros temas por los cuales se dan discriminaciones laborales, por estos 4 se ha enfocado el estudio que son los principales motivos. ¿Y tú cómo ves, bueno, precisamente el tema de la discriminación laboral en Guatemala? ¿Qué tan grande es este problema? Que como dijimos, muchas veces no se vislumbra, pero que la magnitud de la discriminación laboral en nuestro país, ¿cómo lo ves tú? Sí, es un problema muy grande. Empieza desde las oportunidades para acceder al empleo, desde el momento en que las empresas ya limitan las posibilidades de personas atendiendo a criterios que no son puramente técnicos o de productividad, sino a prejuicios que tienen hacia las personas. Luego ya dentro del empleo hay discriminación para acceder a ascensos, por ejemplo. El estudio demuestra que se asciende primero a los hombres y por sobre a las mujeres, por ejemplo. El tema salarial, hay un estudio que el Ministerio de Trabajo publicó que demuestra que las mujeres ganan en promedio un 30% menos que los hombres por los mismos trabajos y con igualdad de condiciones y eficiencia. Es decir, realmente es un tema muy grande, en nuestra sociedad es muy problemático y lo peor de todo, creemos que las autoridades no están tomando el papel protagónico que se debe para eliminar este tipo de problemas conforme a la ley. Conforme a la ley. Tú mencionas algo importante, ¿verdad? Que este proceso de discriminación quizá empieza en el momento de que vemos una oportunidad laboral o que se lanza un anuncio de empleo, y nosotros tenemos algunos ejemplos que quisiéramos discutir contigo esta mañana. Si los podemos ir colocando en pantalla, estaría estupendo, porque sí, como mencionas, uno ve estos anuncios de empleo y se queda boquiabierta realmente, ¿verdad? Porque muchos lo que dicen, bueno, estamos viendo a uno de ellos en la pantalla y lo que estamos viendo ahí es la edad, que está limitando la edad de entre los 24, creo yo, me parece, y los 35 años de edad. ¿Es discriminación esto que se ve en este clasificado? Desde luego, el Código de Trabajo tiene una norma que nos ubica contextualmente muy bien y establece que se prohíbe a los patronos, el artículo 151 del Código de Trabajo, anunciar por cualquier medio sus ofertas de empleo, especificando como requisito para llenar las plazas el sexo, la raza, la etnia, el estado civil de la persona, excepto que por la naturaleza propia del empleo, este requiera de una persona con determinadas características. Entonces aquí el análisis que tendría que hacer un juez al momento de planteársele esto como una posibilidad de discriminación sería si el empleo para el cual están requiriendo a la persona realmente necesita una persona dentro de ese contexto de edades, y si fuera así, en todo caso se requiere una autorización especial de la Inspección General de Trabajo para poder hacer la oferta de esa manera. De lo contrario, es un caso de discriminación, está prohibido hacer una oferta de esa naturaleza y en todo caso la Inspección General de Trabajo tiene la potestad legal de sancionar ese tipo por estar violando una prohibición del Código de Trabajo. Perfecto, vamos a ver si nos pueden colocar otros ejemplos, porque sí hay, como mencionamos ahora, ¿verdad?, de edad, también vemos que dicen, bueno, preferimos a una mujer o preferimos a un hombre, eso también, como acabas de leer, discriminación. Es discriminación laboral, desde luego.
por razón de género en este caso, ¿verdad? Salvo que se necesitara pues para el empleo concreto una mujer o un hombre, por ejemplo, decimos nosotros, si se fuera a necesitar una persona para modelar ropa masculina, pues sí, entonces sí es válido solicitar un hombre, pero en ese caso se requiere una autorización de la Inspección General de Trabajo y de la Oficina Nacional de la Mujer para poder hacer una oferta de empleo de esa naturaleza. Perfecto. Y pasamos de los clasificados a ya una vez uno es contactado, quizá Estuardo, por una empresa, uno llega a una entrevista de trabajo, ahí se da otro tipo de discriminación, ¿no? Ya hay otros factores a tomar en cuenta. Por ejemplo, hablar de la vida personal de un empleado. ¿Eso cómo lo podemos tomar? Si le empiezan a uno a indagar su vida personal, o hay empresas que hacen investigaciones de dónde uno vive, con quién se relaciona, ¿cómo tomamos eso? Nuevamente, si no lo justifica el empleo para el cual se le está evaluando, la persona no tiene por qué motivo la empresa indagar ese tipo de situaciones. Hay casos que llegan a extremos, por ejemplo, hay patronos que llegan a pedirle a trabajadores, por ejemplo, mujeres, una prueba de embarazo previo a decidir si la contratan o no, o pruebas, por ejemplo, de que no tienen algún tipo de enfermedad. Este tipo de requisitos que no tienen que ver con el puesto, la capacidad o la productividad que la persona pueda desempeñar para la empresa, definitivamente constituyen un acto de discriminación. Y en muchos casos también lo que permiten es que el patrono, de alguna manera, al momento de hacer la oferta, disminuya las condiciones. Es decir, dependiendo de las características de la persona, le ofrece un salario mayor o menor, a efecto de eso, indaga aspectos personales, pero eso es un acto de discriminación. Ahora cuando hablamos de discriminación por la etnia en nuestro país, si lo podemos hablar rápidamente, las personas bueno, indígenas, como mencionas, tienen quizá menos oportunidad y lo vemos en algunas de las respuestas que nos dan a través del Facebook, que lanzamos la pregunta en la mañana, y hablan de que si uno es de cierta región o un poquito más oscuro, de color de tez, se le discrimina. ¿Cómo ves tú? Desde luego, el tema de la etnia es uno de los motivos principales de discriminación. Nuestra sociedad en general es una sociedad que discrimina mucho por este motivo. En el tema laboral en concreto está demostrado con estudios de que los indígenas tienen poco acceso a empleos y cuando se les otorgan, se les dan en condiciones inferiores que por sobre los ladinos. Sobre todo el tema de salario. Siempre al indígena se le paga un porcentaje menor por el mismo empleo, por el mismo productividad, que de hecho está expresamente prohibido, ya que el código regula que si dos personas hacen el mismo trabajo en igualdad de condiciones y tienen la misma antigüedad, deben ganar lo mismo. Aquí el indígena tendría pues la posibilidad legal de demandar al patrono y exigir que nivele su salario o sus condiciones de trabajo para dejarlo en igualdad de condiciones. Lamentablemente aquí viene otro problema, muchos se abstienen de esa demanda pues por falta de recursos, porque el sistema es muy complejo ejercer estos derechos, o por el simple temor de que si hoy demando, mañana no voy a poder acceder a otras oportunidades de empleo. Claro, me explicabas que es un proceso bastante engorroso el hecho de quizá entablar una demanda en contra de alguna empresa, de algún empleador, ¿no? Sí. Para salir uno beneficiado. A pesar de que el código de alguna manera está diseñado desde el momento de su emisión para que los juicios no tardaran más de unos 4 o 5 meses exageradamente, realmente existe un problema con la administración de justicia que es muy lento, las resoluciones se tardan mucho, es fácil que la otra parte plantee cualquier tipo de recursos o acciones dilatorias y los juzgados le dan trámite a todo y eso hace que un juicio fácilmente pueda llegar de 3 a 5 años con los gastos y las molestias que esto implica. Entonces muchos trabajadores evitan ejercer sus derechos porque simple y sencillamente no tienen ni el tiempo ni los recursos y el temor a que esto les sirva también de represalias para posteriores empleos. Claro, y ahora algo muy importante, otro de los puntos que tú mencionas, las 4 razones principales, pues uno es la preferencia sexual, como lo mencionabas, y precisamente tenemos a alguien que nos comenta acá, dice, hola, buenos días, pues por mi edad, dice, cuesta que le den trabajo a uno, aún tengo 40 años, dice, y tengo menos oportunidad por ser una chica transgénero, nos dice. Eso también me imagino que es una frontera que aquí en las empresas todavía no hemos quizá pasado, ¿verdad? El hecho de no contratar a alguien por su preferencia sexual. Desde luego, este es uno de los momentos o de los casos de discriminación que llegan a drásticos. Hay empresas que mantienen una política no escrita, sino real, donde no contratan a personas, por ejemplo, que sean homosexuales o transexuales, y esto sí es una discriminación muy, muy, muy marcada. Esto incluso, María René, podría llegar al punto de llegar a ser delictivo. Hay que recordar que aparte de lo puramente laboral,
el Código Penal establece el delito de discriminación, y cuando se da de una manera donde ya es con ánimo de ofender, de dañar a otra persona, esto sí podría llegar a rayar a lo que es un delito de discriminación. Bueno, concretamente entonces hablemos qué puede hacer una persona que siente que está siendo discriminada, desde el momento que ve el anuncio de empleo hasta la entrevista o quizá ya contratado empieza a ver algún tipo de discriminación. ¿Qué podemos hacer nosotros? Si está regulado, pero obviamente creo yo que está seguro decir de que no hay mucha inspección al respecto, no se cumplen con lo que está establecido en el Código del Trabajo, en la Constitución. ¿Qué puede hacer uno entonces? Desde luego. El problema con el trabajador, lo que nosotros decimos es que aunque tenga problemas durante su relación laboral, normalmente no se animaría a demandar en virtud de que eso le puede significar perder su empleo, entonces prefiere mantenerlo. La mayoría de demandas laborales se dan hasta que ya ha terminado la relación laboral. En este caso, lo que puede hacerse es, si en las empresas existe una organización sindical, el sindicato puede luchar por eliminar este tipo de discriminación. Como sociedad a mí me parece muy importante lo que hace este programa, concientizar y sensibilizar de que esto es un problema, porque solo si empezamos a hablar de él, empezamos a educarnos con él y la gente se da cuenta que realmente está prohibido y que el patrón no puede ser sancionado y se empieza a luchar por esas sanciones, pues se va a ir eliminando. El Mucha trabajador, información también, ¿no? mucha información. Hay muchas personas que no ven esto como un problema. Yo, a manera de anécdota, yo les cuento que hay un patrono que se le inició un proceso para sancionarlo y en audiencia de conciliación él me dice, mire, pero yo no sabía realmente que anunciar pidiendo estas características era realmente algo prohibido. Entonces sí se requiere mucha información. Y el otro es presionar a la Inspección General de Trabajo, que tiene la obligación legal de ejercer esa inspección. La inspección podría tomar los periódicos y ver las ofertas de empleo y enviar, yo pienso que con una nota que les envíe y les diga lo que ustedes están haciendo está prohibido y deben dejarlo de hacerlo, la mayoría de empresas se detendría. Y si no, pues está la sanción legal, se le puede imponer una multa a los patronos que cometan esta prohibición. Es decir, las herramientas legales están. El problema sería que el trabajador se anime a hacer uso de ellas por la necesidad y por la situación en la que se encuentra. Claro, y sería de poner de nuestra parte, o sea, los trabajadores empezar a presionar, porque está el temor, o por lo menos yo me temo, porque hemos tenido esta legislación, hemos tenido estos códigos por décadas ya y nada cambia, ¿verdad? Entonces ese es el temor que hay. ¿Cómo hacemos ese cambio? Yo creo que en cuanto los trabajadores se dan cuenta de que efectivamente ellos pueden ejercer estos derechos y que al ejercerlos se logra la sanción hacia el patrono y se va eliminando este tipo de discriminaciones, poco a poco van a ir tomando confianza. Además, las autoridades, mientras más denuncias existan, mientras más presión social exista, se van a percatar de que esto es un problema al que le tienen que poner atención y van a empezar a ejercer la inspección adecuadamente. Perfecto, entonces alguien que sufre discriminación, ya para puntualizar y finalizar, ¿a dónde se debe dirigir a poner una demanda? Tiene muchas opciones. La demanda laboral no requiere de auxilio de abogado, puede presentarla el mismo trabajador en un tribunal de trabajo. Antes de eso, si él lo desea, puede acudir a la Inspección General de Trabajo y pedir que citen al patrono a una audiencia de conciliación, donde se va a tratar, mediante el diálogo, pues llegar a un acuerdo con él. Si el trabajador desea presentar su demanda, también existe en el Ministerio de Trabajo una asesoría jurídica gratuita hacia el trabajador. Todas las universidades tienen además un bufete popular donde estudiantes de Derecho asesorados por maestros o catedráticos de las universidades dan esta asesoría también de manera gratuita. Es decir, opciones para ejercer sus derechos los trabajadores podrían ejercitarlas en el Ministerio de Trabajo, en los tribunales de trabajo, en los bufetes populares. Perfecto, Estuardo, te agradecemos mucho haber estado con nosotros esta mañana. Sé que el tiempo queda corto para todo lo que hay que discutir en cuanto a este tema, pero sí ciertamente creemos que era muy importante abordar este tema. Es un tema que no muchos reconocen, no muchos se conoce o quizá no queremos reconocer. No, muchas gracias a ustedes por tomarse la molestia o el tiempo de abordar este tipo de temas que son muy, muy importantes y muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. A ti, muchas gracias, Estuardo. Información muy importante esta mañana. Nosotros vamos a cerrar este tema, como siempre, con la pregunta del día.